Vamos a hacer el ejercicio 17, que dice: en la figura mostrada se tiene un prisma recto con h de 4 metros, AE 16 metros, BC 14 metros y el área de la región triangular SB mide 140 metros cuadrados de área. Calcula el volumen del prisma, es lo que nos piden, recordando que el volumen se calcula área de la base multiplicada por la altura del prisma. De los dos datos que necesitamos, la altura del prisma ya la conocemos, y es que podemos calcularla con la arista lateral AH, que sería 16 más 4, 20 metros. Este dato va a esperar simplemente a que terminemos de calcular el área de la base y finalmente multiplicar. Para determinar el volumen o el área de la base, lo que vamos a hacer es calcular una altura en este triángulo ACB que vemos aquí, ya que uno de los lados es BC. Recordemos que este triángulo ACB no podemos afirmar que sea algún tipo de triángulo en especial, porque no nos han dicho al menos que el prisma sea regular. Como no es regular, este triángulo no sería triángulo equilátero, así que no podemos asumir ello. Entonces necesitamos una altura acá, ¿ok? Pero previo a eso tenemos que seguir otros pasos. Hay que aprovechar el dato de 140 metros cuadrados que nos da esta región de acá. ¿Y por qué? Porque tenemos una arista que mide BC, que sería la base de este triángulo que tenemos aquí. Entonces, lo conveniente en este caso sería trazar una altura, como lo voy a trazar acá, y obviamente esta altura es perpendicular a la arista BC. Ojo, a la arista BC, no al plano donde se encuentra la base. Entonces, ¿cuánto tendría que medir esta altura para que el área sea 140? Sencillo, recuerda que el área de todo triángulo va a ser igual a base por altura. En este caso voy a poner A sobre 2. Esta B la tenemos, que es 14. Y en el caso de A es justamente esta altura. Voy a poner acá un punto cualquiera, un punto P por ejemplo, donde EP va a ser esta altura, ¿no? Y esto en este caso mediría A. Como queda como incógnita, lo que tenemos acá al simplificar es que el área es 7A, 7 veces A. Pero recuerda que el área sí la tenemos. Entonces, si el área es 140 y calculándolo lo hacemos con 7A, A mediría entonces 20 metros. Lo que acabamos de obtener es la medida del segmento EP, la altura de este triángulo, sabiendo que esto tiene 140 metros cuadrados de área. Este dato lo llevamos a la gráfica porque es útil, y ahora lo que necesitamos es trazar una altura. ¿Y dónde la vamos a trazar? Para ello hacemos un paréntesis y vemos acá un teorema importante para resolver esto. El tema de las tres perpendiculares nos va a ayudar a resolver este ejercicio por lo siguiente. En cualquier plano, como puede ser cualquiera de las caras de este prisma, en cualquier plano, si tenemos dos rectas que se intersecan entre sí y obviamente son perpendiculares, al intersecarse, lo que se va a formar es lo siguiente. Al trazar una tercera recta por un punto cualquiera de una de ellas, y esta recta resulta ser perpendicular al plano donde se contiene a estas otras dos rectas, va a formarse la siguiente relación. Necesito trazar una recta más, como por ejemplo esta de acá, que pase intencionalmente, obviamente, por L3, por un punto de L3 y por la intersección de esas dos rectas. En el caso que pase esto, lo que va a suceder con esta recta es que también se va a formar un ángulo recto, pero ojo, ¿entre quiénes? Entre esta recta de acá y la recta L2. Esta recta no es perpendicular al plano P, ojo, es perpendicular solamente a la recta L2. ¿Ok? Entonces, esta consecuencia la podemos ver acá y nos va a ser útil. ¿Dónde vemos esta situación? Fíjate que L3 puede ser cualquiera de las aristas, ya que la arista lateral es perpendicular al plano ABC. Es perpendicular a esta base. Entonces acá se va a formar un ángulo recto entre justamente
que tenga esta forma. Y además tenemos este ángulo de acá. Fíjate, este ángulo recto de una línea que está pasando por acá. Entonces lo que vamos a hacer acá adicionalmente es trazar una altura para el triángulo ABC. Observa. Como sabes, AH tiene que ser perpendicular obviamente a este AP que se ha formado acá, porque es perpendicular pues, a todo el plano de acá. Entonces tenemos un triángulo rectángulo que lo vamos a usar luego. Lo que quiero que veas es que esto está haciendo la función de L1, fíjate. La arista HA está haciendo la función de L3 y EP, esta altura EP del triángulo inclinado que está acá, está haciendo la función de esta recta de acá. Entonces, si te das cuenta, acá es perpendicular, tal y como acá se ofrece en el teorema, acá también. En consecuencia, este tercer ángulo de acá, nos faltaría completar, también sería perpendicular. Con esto tengo, y quiero que observes solamente el triángulo ABC, que es la base que me interesa, tendría BC como uno de los lados conocidos y como AP su altura relativa, ya que acá es perpendicular. Eso es importante para luego calcular el... Entonces, esta altura trazada AP la puedo calcular en este triángulo rectángulo EAP, que es un triángulo rectángulo y que cumple con las siguientes proporciones. Observa, 20, 16 son valores conocidos y que tienen esta proporción, 5K y 4K. Para quien recuerda los triángulos notables, son triángulos que normalmente trabajamos a cada rato, el tercer cateto mediría 3K. ¿Qué pasa si te olvidas de esta relación, de esta proporción? Muy sencillo, lo único que tienes que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, donde AP sería la incógnita. Ya tienes conocida la hipotenusa y tienes conocido el otro cateto. Calculas y te va a salir lo mismo que a mí. Entonces, si 5K es 20, si 4K es 16, obviamente K tendría que valer 4. 5 por 4, 20, 4 por 4, 16. Entonces acá sería 3 por 4, 12. AP sería 12 metros. Y con eso tengo todo lo necesario porque la base, al ser un triángulo, también lo voy a calcular como base por altura. Vamos a poner otra vez A sobre 2. Entonces, la base va a ser 14, su altura relativa va a medir 12 y finalmente lo divido entre 2. Al simplificar esta expresión, voy a simplificar con esto, me da 7, acá me da 1, 7 por 12 sería 84. Este sería el área de la base, 84 metros cuadrados, y con eso, más el dato que ya estaba esperando desde antes, que es la altura del prisma, tengo el volumen que me han pedido. Por lo tanto, el volumen será 84 metros cuadrados multiplicado por 20 metros. De esta manera, el volumen saldría 1680 metros cúbicos.